El poder no es un medio, es un fin. Y el poder significa la capacidad de infligir dolor ilimitado y sufrimiento ilimitado a otro ser humano. Qué fuerte, ¿no? Bueno, eso es parte de la introducción que nos da Erich Fromm a este libro que es 1984 de George Orwell. Comenzamos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video donde vamos a revisar una obra emblemática de nuestros tiempos, escrita ya hace bastantes años, pero pues no diría yo profética, pero sí muy actual, muy contemporánea, muy en el punto en donde a lo mejor estamos parados ahorita en esta situación globalizada. Se trata del libro de 1984 de George Orwell y pues bueno, la intención de estas recomendaciones no es echarles a perder la lectura ni mucho menos, sino un poquito como el comentario de qué puede tratar el libro para ustedes, cuáles son los temas que aborda, cómo es que los aborda y también qué significa ese libro en el ámbito literario y en el ámbito de la realidad compartida. Por ahí va un poco, vamos a también revisitar un poquitito la vida de los autores en este tipo de videos y pues esa es la idea. ¿De qué se trata 1984? Bien, es una novela escrita por George Orwell que en verdad es un sinónimo de Eric Blair y pues es un autor básicamente que vivió toda su vida alrededor de la cultura inglesa, de lo que significa ser un inglés que viaja, que sirve al ejército en otros países y bueno, pues el imperio inglés, ¿no? El imperio británico como centro de su vida. Él después, bueno, vamos a ver en otro video cómo fue que vivió y cuántas cosas escribió y cuánto aporte le hizo a la literatura. Él en realidad nada más escribió 9 novelas, esta fue la última y la escribió ya al final de su vida, muy mal de salud, le dio tuberculosis y fue todo un asunto. Pero bueno, esta es, digamos, como la conclusión de George Orwell acerca de su pensamiento de lo que podríamos vivir mejor, de quiénes somos juntos, de quién es el gobierno, cómo funciona esto que nos rige, y entonces lo pone de manifiesto en una historia bien interesante donde para su tiempo, porque esto fue escrito en 1948, pues fue visionario y también un poco, digamos, hasta apocalíptico. Bien, la historia trata justamente de un mundo dividido en 3 partes. Está por un lado Oceanía, por el otro lado está Eurasia y por el otro está East Asia o Asia del Este. Estos 3 bloques enormes se conforman en el mundo a partir de una serie de guerras nucleares que empiezan en los años 40 en la historia. Y bueno, para el momento de 1984 ya van más o menos 40 años de esta guerra, que es interminable, se vuelve una situación ya permanente en los gobiernos y en donde estos 3 bloques pues significan como las 3 grandes potencias del mundo que todo el tiempo están pues tratando de convivir en una paz artificial, en un estado de paz intermedio. Oceanía, que es este bloque en donde vive nuestro protagonista, está conformada mayormente por Inglaterra, la Gran Bretaña y sobre todo, bueno, pues todo el continente americano. La Gran Bretaña y algunos otros adendums a este megacontinente geopolítico. Por el otro lado, Eurasia está conformada por Rusia y todos esos países que los rusos en la novela lograron conquistar. Entonces, bueno, pues tienen una ideología bolchevique o neobolchevique, como lo describiría el autor. Finalmente está Asia del Este o East Asia, que está conformada por Japón y China y todos los otros países que también pudieron ellos, pues ahora sí que ir y dominar. Entonces, bueno, estos 3 grandes bloques van a estar todo el tiempo a la defensiva, en una especie de guerra fría, post-apocalíptica, porque bueno, al tener una guerra nuclear permanente, pues definitivamente el mundo está en ruinas. Y ahí es en donde encontramos a nuestro personaje principal, que se llama Winston Smith. Winston Smith es parte de la facción intermedia que está en el poder en Oceanía. Específicamente él se encuentra en la delimitación de Gran Bretaña, que es conocida como Airstrip 1. Y él es una persona que se dedica a servir al ministro de la verdad.
El ministro de la Verdad es uno de los 4 ministros que existen en este gobierno, en donde en realidad, bueno, digamos que son como partes de control y monitoreo que permiten esta guerra fría y que están velando todo el tiempo por la seguridad y los intereses de cada uno de los bloques. En este caso existe, bueno, no nada más es el ministro de la Verdad, está el ministro del Amor, que es aquel que se encarga de buscar disidentes del sistema y corregirlos para que regresen al rebaño, digamos. También está el ministro de la Abundancia, o de Ministry of Plenty, que es el que se encarga de la comida, de los insumos y de la vida económica de estas naciones. Y por último tenemos al ministro de la Paz, que es en realidad el que se encarga de generar todos los insumos de guerra y los espionajes y los contraespionajes para asegurar que justamente los otros 2 bloques pues no se apoderen del mundo, ¿no? Entonces, bueno, como en la Guerra Fría, muy, digamos, cercano a lo que vivimos desde 1945 hasta, yo diría, mediados, casi finales de los 80s, ¿no? Con esta sazón como de un terror comunitario, como con este miedo al bombardeo en cualquier momento. Entonces, bueno, Winston Smith trabaja en este momento del poder que se llama The Outer Party. ¿Cómo funciona este gobierno en el que vive nuestro personaje? Bueno, pues está la junta interna, la junta externa y la prole. La junta interna son todos estos mandatarios por completo autoritarios, ¿no? Donde hay un líder y el líder se encarga de expedir órdenes a los ministros, ¿no? A todos estos ministerios, a estas células que ya les platiqué, y estos ministerios se encargan de operarlos. Bueno, esa es la junta interna. La junta externa, que es en donde trabaja Winston, se encarga de operar, de mandar a elaborar todas esas órdenes en el pueblo. Y por último está la prole, que digamos que es pues la comunidad en su conjunto. En realidad, en esta visión de George Orwell, no existe la clase media, todo es un proletariado y en unas muy malas condiciones, justamente pues por la perpetua guerra que hay, y además porque ya son en realidad escombros, ¿no? Lo que queda de la civilización humana. Bueno, así es como funciona ese gobierno y el papel que tiene nuestro personaje dentro de él. Ahora bien, la historia del libro se basa más bien en un como viaje, ¿no? Que va teniendo Winston de descubrimiento acerca de cuál es realmente el mundo en el que vive y si la realidad que le está mostrando todo el tiempo ese partido, ¿no? Ese gobierno, ¿no? Con respecto a todo lo que hay afuera, es cierta o no, y entonces, bueno, ¿cómo enfrentar esto? No les voy a spoilear esto de cómo funciona y hacia dónde va la historia, pero bueno, un punto clave es que él conoce a una mujer que se llama Julia, y de ahí tenemos que toda la historia va a empezarse a desenvolver y va a haber giros y va a haber mucho suspenso. Es un libro con muchísimo misterio, mucho suspenso, hay momentos de mucha tensión. Y de pronto vamos a encontrar estos espacios similares a lo que ahora podemos ver de alguna manera reflejados en nuestra propia realidad. Y aquí es en donde quisiera yo ahondar un poco en la recomendación del libro. 1984 se llama así porque, bueno, es el año en el que en algún momento el autor visualiza como un punto no de quiebre, sino como de establecimiento de esta que se llama distopía. Y es muy interesante porque el término distopía pues vino tantito después. Originalmente a este tipo de historias se les llamó utopías negativas. ¿Por qué? Porque al inicio de este tipo de libros, ¿no? de estas propuestas, se crearon a finales del año, más por ahí de 1800, ¿no? 1850 hacia adelante, libros que hablaban más bien de la utopía, o sea, de esto inalcanzable, de este nada o de este en ningún lugar, ¿no? Como podría decirse textualmente, donde la idea es lo mejor que puede lograr el ser humano en su realidad conjunta y cómo lo va a vivir, o sea, cómo esos valores, esa moral, ese bienestar, esa bondad que tenemos los seres humanos y esas ganas de progresar y de ser mejores, logramos compartirlas. Y entonces en estos libros utópicos de finales del siglo XIX, pues va a haber una marcada pues propuesta de esto que todos podríamos querer tener, ¿no? Justamente esta propuesta de las utopías la podemos ver actualmente en historias como, por ejemplo, en la saga de Star Trek,
o en algunos libros verdaderamente optimistas que después vamos a revisar, de autores contemporáneos que nos ponen estos futuros que son más bien hermosos, que son tranquilos y donde nos hemos alejado de la guerra, del hambre y donde tenemos las capacidades tecnológicas justamente para darle justicia al mundo, equidad y bienestar a todos. Bueno, pues todo eso pasó a finales del siglo XIX y ya entrados al siglo XX con otra realidad industrial, con otra realidad pues también social, ¿no? Y con un cambio de paradigmas en todo el mundo, pues no solamente Orwell, sino también otros autores en Rusia y en otros lugares como Estados Unidos y también en Inglaterra, pues surgen con propuestas de este tipo. Tenemos dos, a decir de Erich Fromm, que ahorita lo voy a abordar, dos grandes como pues propuestas similares a la de Orwell. Una es el libro de We, ¿no? De Samyatin, un ruso, y el otro es el libro de Un Mundo Feliz o Brave New World de Aldous Huxley. Bien, pues quien conoce la obra de Aldous Huxley sabe que hablo pues de un mundo en donde el control de los humanos es total, sin embargo no hay resistencia. Y bueno, un poco ese es el tema o el tono que tiene 1984. George Orwell nos propone una realidad donde las personas, a partir de la guerra que los gobiernos generaron, porque si bien es sabido que hay guerras, también es sabido que el pueblo, la gente como nosotros, pues no somos quienes las estamos generando, no estamos promoviendo que existan y no decidimos si lanzamos una bomba o no a tal o cual país o si bombardeamos a tal o cual gobierno. En realidad esto viene de otros lugares. Más bien, pues somos un poco las víctimas de las decisiones de los gobiernos que nosotros hemos erigido en el poder, o en algunos casos que se han autoerigido por una situación violenta o demás, ¿no? Entonces, en esa realidad, justamente Orwell nos dice que la gente pues quedó victimizada de por vida, ¿no? O sea, tenemos un mundo en donde ya no hay clase media, todo mundo es pobre, se vive una pobreza muy extrema, con muchas carencias, y en donde además no hay una gana de revolución porque ya no hay como por qué, ¿no? Generarla. O sea, es un mundo desesperanzador, es un mundo en donde no hay para dónde hacerse, ya no hay más hacia dónde avanzar, porque la gente en la masa, en su conjunto, pues no tiene otras opciones. Y entonces entra esta figura de la persona que está justo en el medio del poder, porque aquí ya más que hablar de niveles de economía hablamos de niveles de poder, y esta persona que se puede dar cuenta de cómo se usa el poder en su totalidad y cómo en otros lugares no hay poder, o sea, hay una desprotección absoluta del poder. Y pues esa reflexión de si eso está bien, si está mal, si puede haber algo mejor o si esa es la realidad que se debe de vivir. Así nuestro protagonista, bueno, pues va por este camino de ideas. Y bueno, el autor nos dice básicamente que el futuro, si no nos ponemos las pilas, si no nos ponemos listos, sí va a llegar algo así. Es un futuro que prevé donde el gobierno abusa del poder ya de una manera absoluta, donde a las personas que conformamos la gran masa que le da sentido a ese gobierno es manipulada al extremo y sobre todo sin conciencia de manipulación. O sea, sin saber que estamos siendo manipulados, que estamos siendo obligados a vivir una realidad que seguramente no es la mejor que podemos tener y que además nos hacemos a la idea de que eso es lo que debemos de vivir, ¿sí? Entonces, bueno, pues por ahí va. Hay cosas muy interesantes. Parte del monitoreo que hace el ministro de Verdad en la obra está a partir de la tecnología. Entonces tenemos estos que le llaman telescreens o telepantallas, en donde la gente puede ver, pues digamos, multimedia, ¿no? Por supuesto, totalitaria, que habla del partido, que habla de la manera en la que se debe de vivir, pero que al mismo tiempo esas pantallas los están observando y los están vigilando. Y entonces el comportamiento, cuando no es el mejor, será reprendido, será modificado para regresar a las personas a lo que se espera desde el gobierno, ¿no? Entonces está el uso de la tecnología. También está el uso de la semiótica, la cognición y la percepción como argumento de manipulación. Y es interesantísimo. Orwell nos trae un muy interesante concepto que se llama doublethink. Y doublethink es
un convencimiento intrínseco consciente de que las cosas podrían ser mejores, pero un conocimiento también intrínseco inconsciente de que así es como se debe de vivir. Y esto todo el tiempo fluctuando de un lado hacia otro, donde el consciente de pronto se convence de que eso está mal y el inconsciente de que eso está bien, y otra vez volvemos a no, sí está bien, está mal. Es muy interesante. Es un concepto en donde él lo propone como parte del adoctrinamiento político, ¿no? Pero en realidad, y eso es algo que nos dice Erich Fromm en la introducción que hace del libro, pues no lo es tanto, y podríamos verlo muy fácilmente en nuestras culturas actuales, ¿no? Por ponerles un ejemplo, esto del doublethink en el libro, pues permite que los ciudadanos, ¿no? Esta prole, ¿no? Que está ahí, no se queje de su mala vivencia, de su terrible realidad, pero sí la sufra y piense que hay algo mejor, pero ese algo mejor no es alcanzable, es justamente una idea que se va a ir a anclar en la realidad que está viviendo. O sea, la mejoría está en el gobierno y en los ideales del gobierno, pero el mismo gobierno tiene a las personas pues ahí sumidas en algo horrible que no les gusta vivir. Entonces un poquito eso es lo que plantea en la obra, y Erich Fromm nos dice, bueno, pues eso a nivel contemporáneo lo podemos ver en nuestra idea de la libertad que vivimos en los países actuales capitalistas o de corte anglosajón, ¿no? O con una economía occidentalizada, que se le podría decir, ¿no? Todo este capitalismo actual en donde pensamos que somos libres porque podemos decidir qué ver, qué hacer, a dónde ir, y donde volteamos a lo mejor a ver otro tipo de culturas, otro tipo de políticas, donde están estos gobiernos totalitarios, donde están estos gobiernos en Asia, en Latinoamérica, ¿no? En el este, ¿no? de Europa, en donde realmente para nuestros estándares ahí no hay libertad. Sin embargo, si vemos cómo estamos conformados como sociedad, vamos a ver, por ejemplo, que aquí en México tenemos una tasa de obesidad infantil enorme, somos el país número 1 con este problema. No pasaba así hace unos años, y esto es consecuencia de una situación político-económica que trae a la comida que no debe de ser consumida por los niños en exceso a sus bocas, y para nosotros eso está mal, pero es algo que estamos viviendo e intrínsecamente, inconscientemente está bien. Entonces este doublethink, donde de pronto podríamos criticar mucho otras cosas que pasan fuera de nuestro alcance, pero que nosotros vivimos tal cual, es una propuesta interesante de George Orwell y se ha quedado como un concepto que se utiliza en más de un espacio. Otro concepto interesante del libro es el del newspeak. En esta obra, el gobierno decide que para que las personas tengan un nivel argumentativo suficiente para funcionar para la economía y la política del gobierno, pero no para generar una revolución o avanzar y sublevarse, se requiere que el lenguaje que utilicen sea corto, esté topado, que el lenguaje no permita procesos de pensamiento tan complejos ni tanta reflexión. Entonces, normalizan poco a poco una manera de hablar que se llama newspeak, en donde el argot es mucho, donde estas inflexiones todo el tiempo que reducen palabras más complejas a unas más simples son utilizadas, y donde una palabra puede tener polisemia, ¿no? Interesantísimo porque, bueno, aquí Orwell, sin ser lingüista per se, sí nos va advirtiendo el poder importantísimo de la palabra, el poder del capital cultural y el poder también, me parece, del acervo lingüístico de cada persona. Es muy importante, yo creo, que relacionemos la cantidad de palabras que podemos usar para significar al mundo, la cantidad de sinónimos que puede tener una misma situación y cómo las usamos, cómo las utilizamos en nuestro diario comunicarnos con los demás, ¿no? En el diario percibir la realidad, porque de ese vocabulario, de ese acervo, pues también deviene una percepción, una significación y una interiorización de esa misma realidad. Cuando el vocabulario que tenemos es corto, cuando en vez de tener muchos sinónimos para una sola cosa, más bien tenemos muchos fenómenos para un solo vocablo, entonces estamos reduciendo significativamente esto que podemos decir y por ende
pues si es así de corto va a ser nuestro sentido del pensamiento, nuestros procesos de cognición y nuestro testigo de la realidad. Por tanto, nuestro actuar va a estar siempre topado ante los paradigmas de otras personas que tengan mejor uso del lenguaje, mejor no solo uso, sino conocimiento y significación de ese lenguaje. No se trata nada más de andar pues aventando palabrotas así súper complicadas nada más porque sí, no, es porque conozco qué significan y a lo mejor ese vocablo en particular define perfectamente bien el fenómeno que estamos observando y no otro que a lo mejor define algo similar, ¿no? Bueno, pues esto del Newspeak es un tema que yo creo que da para muchísimo, para hablar enormemente acerca de la importancia del lenguaje, el vocabulario y del acervo cultural personal en la vida del mundo compartido, y está ahí en 1984. Otro de los puntos clave que puede uno encontrar en esta obra es un espacio denominado el cuarto 101 o Room 101, ¿no? Que bueno, pues es digamos como ese espacio físico, pero que también se puede convertir en un espacio político, económico y sobre todo ideológico, en donde las personas logran doblegar sus ideales, logran doblegar sus valores y ponen su ética al cobijo de alguien más, ¿no? Al servicio de algo más. Donde se olvidan de ese último pedacito que les conforma por miedo. Y entonces es lo interesante. Aquí el autor nos dice, el miedo es capaz de hacer que las personas, cuando es un miedo extremo, cuando es el miedo así, lo que más teme la persona, ¿no? Ese miedo es capaz de hacerla traicionar sus propios ideales. No digamos a las personas que quiere, no, a sí mismo. Y bueno, pues este Room 101 es justamente ese momento en la historia, lo van a vivir en alguna parte. Y bueno, pues realmente no habla nada más de la tortura que se puede lograr como para que alguien cambie su parecer o haga de otra. No, habla como de este empuje hacia el miedo que se puede generar en las personas, en donde inclusive el amor ya no es suficiente, pues como para seguir salvaguardando la propia dignidad, la propia existencia, la propia ética y la integridad, ¿no? Bien, pues esos son un poquito los aportes que yo considero que son interesantes en 1984. Ya hablando en una extrapolación más contemporánea, es también muy pertinente leerlo porque todo esto que escribe Orwell, claro que lo enmarca en una situación post-apocalíptica o casi, ¿no? Ya es una situación también de una guerra permanente explícita, que bueno, no estamos tan lejos de algo así. Ustedes vean las noticias y van a ver cuánta guerra tenemos ahorita alrededor, y a lo mejor en algunos de nuestros países pues la guerra no es con otros países, sino son guerras internas, ¿no? Contra espacios de violencia, contra espacios de inequidad, contra espacios pues de injusticia, ¿no? O de abuso del poder. Y pues este sentido de la guerra perpetua que tiene a todo el mundo, digamos, con el cuchillo en la mano, pero sentado en su asiento, viendo a los demás directamente a los ojos, esperando cualquier movimiento, es una situación que Orwell vio perfectamente bien y que podemos ver en nuestros días. También creo que esta manipulación pasiva de la que habla el libro, donde a partir de los medios de comunicación, del consumo y del estatus, ¿no?, de vida en el que pues todos queremos o debemos de estar, o que estamos convencidos que debemos de vivir, bueno, esa manipulación, digamos, detrás de bambalinas, pues la vemos muy, muy conscientemente en lo que vivimos actualmente, ¿no? O sea, está este discurso de que queremos tener equidad, pero entonces luchamos con violencia por ella. Queremos tener una buena salud, sin embargo lo que consumimos nos da todo menos eso. Y pues no nada más es la comida, estamos también en esa dinámica con los otros productos que consumimos para nuestra vida. La ropa que compramos, los espacios a los que vamos, el de entretenimiento que consumimos, que es interesantísimo, ¿no? Estos medios digitales han abierto una posibilidad inédita en la historia de la humanidad de poder tener entretenimiento de otro tipo, ¿no? De otro tipo, muy variado, con muchas intenciones, con muchas formas.
y que no necesariamente está 100% regulado por los intereses de poder de quien decide el juego, ¿no?, que vivimos todos. Sin embargo, bueno, pues no dejan de ser medios de comunicación modulados y que persiguen intenciones de fondo distintas a las formas que nosotros adquirimos de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que esta situación de la manipulación sesgada, digamos, escondida, es muy, muy contemporáneo, es algo con lo que podemos tratar de luchar todo el tiempo. En los 90 le decíamos alienación a este fenómeno. Yo ya no he escuchado a mucha gente decirlo así, pero es justamente esta idea de que estamos bien, aun cuando en realidad las cosas no van tan bien, y en algunos puntos están muy mal. Creo que también algo interesante como aporte de esta novela es que nos permite la reflexión hacia cuáles son las cosas que nos conforman como seres humanos, cuáles son esos momentitos del centro de nosotros que debemos salvaguardar sin importar qué. Y bueno, esta idea del miedo me parece interesantísima porque sí es realidad. Me parece que el miedo profundo puede hacernos traicionarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces yo creo que ahí también la reflexión va hacia la búsqueda de esos detonantes de miedo profundo y trabajarlos para que no nos toquen, ¿no? Cada quien tenemos nuestros espacios de miedo así terrible, ¿no? O sea, pueden ser cosas muy sencillas como una cucaracha, ¿no? Que va pasando y ¡ah, la cucaracha! Porque me da una fobia terrible, un miedo incontrolable. Y entonces, imagínense ustedes que me ponen en un cuarto lleno de cucarachas. Uy, pues yo doblego lo que sea, pero sáquenme de aquí, ¿no? Justo ese momento de rompimiento del cristal más interno que tenemos es el que habría que tratar de nunca, nunca tener, ¿no? Que si me meten en ese cuarto de cucarachas, a lo mejor me desmayo, pero nunca, nunca sería traicionarme en mi ser, en mis más interesantes como ideas, ¿no? Y en mis cariños y amores por el cuarto de las cucarachas, ¿no? Y pongo las cucarachas como algo muy común. Hay otros miedos. Y hay unos miedos muy complejos, ¿no? Hay unos miedos muy así. Entonces, bueno, me parece que este llamado va más allá de lo político, de lo económico o de la realidad que no nos toca tan de cerca. Me parece que habla del individuo como parte importantísima de todo el sistema social y político y económico de los países, y me parece que habla también de la responsabilidad que tenemos entre nosotros de abrigarnos, de ayudarnos, de ver en mejores circunstancias lo que hacemos y de también pues prever esos peligros que pueden hacer que no lleguemos a nuestros objetivos conjuntos, y esos peligros también que nos pueden dar una realidad interna devastadora, frustrante, triste, ¿no? Agobiante, inclusive sin esperanza. Creo que 1984 va por ahí. Ya cuando revisemos en otro video la vida del autor van a ver por qué lo digo. Él tuvo una vida muy cobijada, fue un chico muy agraciado por el destino. No fue rico, pero él decía, clase media, intermedia, baja, ¿no? O sea, esa era como su definición de cómo había vivido su familia, y creo que eso pregnó todo el tiempo, o sea, esta visión justo en el medio de las cosas, en el medio del bienestar, pero con atisbos hacia lo de abajo, lo que no funciona nada bien, y también con acceso a lo de arriba, lo que está súper bien, súper cobijado, donde hay lujo, donde hay cosas muy interesantes. Entonces el estar todo el tiempo ahí sí le hizo reflexionar y le dio una idea de cuáles son los momentos, los conceptos y las formas en las que podríamos convivir mejor y sentirnos mejor con nosotros mismos. Bien, para terminar, me gustaría decirles algo interesante acerca del libro. Primero, presentarles mi librito de bolsillo. Este es con el que yo conocí la obra. Les decía, la obra fue escrita en 1948, se editó ya para su publicación en 1949. Y desafortunadamente George Orwell muere en 1950. Ahora sí que es su último gran momento. Antes de esto hizo otras cosas como Animal Farm y otras obras que vamos a revisar en el canal. Esta edición a mí, pues bueno, la verdad es que yo me acerqué a ella con mucha ignorancia. O sea, había leído otras cosas, por supuesto,
había visto la película, había escuchado acerca de qué trataba 1984 y también las referencias, ¿no? Ahorita está muy de moda esto de las referencias a este libro, entre ellas el comercial de Apple Computers y el otro coso que está pasando ahorita con Epic, ¿no? Pero bueno, cuando lo adquirí hace ya muchos años, no tenía yo como esta idea de que fuera el gran libro que encontré, ¿no? Y de ahí que vean, es una edición chiquita de bolsillo, pues la va uno leyendo en el metro, en el camión o ahí donde puede. Y de pronto, bueno, me encontré además con que compré una edición que contiene, como les decía, no es una introducción, es un afterword, es una especie de cierre muy bonito de Erich Fromm, que ocupa más o menos esta última parte. Esta resulta que es la edición del siglo con respecto al nacimiento de George Orwell, que él nace en 1903, entonces bueno, en el 2003, pues ya vean, ya tiene este libro, ya tiene sus años, y bueno, por eso trae este pedacito adicional, ¿no? Muy interesante, si ustedes pueden conseguirla o leerla con esta edición, justamente con la aparición del texto de Erich Fromm, van a encontrar no solamente referencias a otras lecturas que vienen a complementar esta visión orwelliana de la realidad, sino también como un poco la historia de dónde viene la propuesta de la utopía y de la distopía en la literatura, cuáles son sus autores más representativos, y luego, bueno, como Erich Fromm, por supuesto, reflexionando acerca del bienestar y del amor y de las cosas de las personas, sí mete ese tema aquí, sí lo mezcla con la obra, con la vida del autor y también con lo que significa contemporáneamente esto que 1984 nos propone hacia el futuro. Algo en lo que termina Fromm diciendo, ¿no? Acerca de este libro, es que es un error quererlo ver desde la superficie, porque habrá en Estados Unidos, por supuesto, quien lo quiera ver como un reflejo del estalinismo o de este pensamiento comunista de la Unión Soviética, y entonces un poco por ahí, no, nada que ver. O sea, él advierte que habría que verlo un poquito más en el fondo y cómo esto, por supuesto, toca la realidad capitalista, la contemporánea y todo esto que estamos viviendo, y qué significado puede tener para vivirla mejor. Entonces, bueno, no se lo pierdan. Yo creo que esta edición es muy muy buena. Lo he visto en un libro así tal cual, esta pasta, así con este diseño, con el ojito, ¿no? El ojito del Big Brother, que por cierto es uno de los personajes centrales de la obra, y que de ahí ya conocemos Big Brothers desde hace muchos años para acá. Y lo he visto también en este formato pasta dura, más grandecito. Total que creo que esta es una de las ediciones más fáciles de conseguir. Algo interesante y se los voy a enseñar. Miren, cuando lo compré, no sé, espero que ahí se alcance a ver. Lo compré en una barata y ven que dice ediciones infantiles. A mí la verdad es que, bueno, pues yo dije, ¿qué voy a leer? Cuando lo termine de leer, no entendí la etiqueta. Por supuesto, este es un libro que un niño no podría comprender porque se requiere capital cultural y de vida para poder atisbar tantito hacia dónde va el fondo de esta historia y por qué es la gran conclusión de la obra de vida literaria de George Orwell, ¿no? Sin embargo, creo que un niño acompañado de adultos que lo sepan traducir a su edad estaría genial. O sea, definitivamente sí. Bien, si ustedes buscan ahí en internet y si les gusta realmente así coleccionar como a mí estas ediciones todavía más bonitas, que en algún momento cuando llegue a ese momento se los voy a compartir. Claro que la mera buena, así la ultra super wow, que es muy cara, pero que yo recomiendo para una biblioteca de lujo, pues sería, claro que sí, la de The Folio Society, ¿no? Es una edición muy bonita, difícil de encontrar, cara si la encuentran, y sobre todo si la encuentran en un estado perfecto, ¿no? O casi nuevo. Después tenemos ahí otras editoriales, otros empastados que también hasta en piel existen y que pueden ser una buena adición. Esta es una de esas obras icónicas de nuestra cultura contemporánea, de finales de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial para acá, ¿no? Entonces, bueno, pues justo de este orden mundial que estamos viviendo desde entonces, y que creo que van a hacerles a ustedes, pues ahora sí, los honores a
a un gran hombre que vivió muchísimas cosas, muy interesantes, un hombre que viajó mucho, que vio al otro en su desprotección y trató de colaborar para su bienestar, y que al mismo tiempo se dedicó a escribir cosas que nos hacen reflexionar y que nos hacen pensar en dónde estamos viviendo y cómo nos estamos comportando entre nosotros como comunidades y hacia el mundo, ¿no? Bien, pues hasta aquí esta recomendación de 1984 de George Orwell. Espero que les haya gustado, espero que les haya picado como siempre así un poquito la curiosidad para que vayan y lo lean, lo consigan, lo compren. Y bueno, pues también me gustaría mucho escuchar sus comentarios acerca de la obra, si ya la leyeron, acerca de, pues, si no la han leído, qué otros libros también podrían estar relacionados, o el tema tal cual, ¿no? De la distopía como centro de una obra literaria. Así pues, suscríbanse, denle like, a mí me encanta estar con ustedes, que estén conmigo aquí en el canal. Hasta la próxima y pues anímense a leer. Adiós.